Hello, de nuevo en una clase virtual y hoy vamos a estar trabajando con Simple Past. Bueno, comencemos. ¿Se acuerdan algo del Simple Past? ¿Del secundario tal vez? Bueno, ¿cuándo uso el Simple Past? Veamos, acá tengo una línea del tiempo que tiene past, now and future, pasado, ahora y futuro. Nosotros lo vamos a usar acá, en este momento, ¿sí? Cuando hablamos cosas referidas al pasado. Cuando hablamos sobre cosas que empezaron y terminaron en el pasado. Things that started and finished there in the past. ¿Ok? Bien. Ahora, hay unas palabritas que las llamamos keywords, palabras claves, que a mí me van a indicar que estoy usando el tiempo pasado o que tengo que usar el tiempo pasado. Por ejemplo, yesterday, ayer, es una de las más comunes. Otra sería last. Last, que tiene que ir combinado, por ejemplo, con last week, la semana pasada. Puedo decir last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. O, por ejemplo, last Monday, el lunes pasado. Entonces, last más una de estas me va a indicar que estoy hablando de un tiempo pasado. Otra palabrita que va a aparecer es ago. Yo digo, por ejemplo, 2 weeks ago. 2 semanas atrás. Eso quiere decir ago. ¿Sí? Entonces, 2 weeks ago. Otro ejemplo puede ser 3 years ago. 3 años atrás. Puedo decir, qué sé yo, 4 months ago. 4 meses atrás. ¿Sí? Entonces, una de estas más ago me indica que fue tanto tiempo atrás. Bien. Entonces, dijimos que el Simple Past se usa para hablar de cosas que empezaron y terminaron en el tiempo pasado. Y están estas keywords que a mí me van a indicar que tengo que usar sí o sí este tiempo. ¿Cómo lo conjugo? ¿Cómo formo este tiempo? Es súper sencillo. Lo único que tengo que hacer es poner el verbo, verb, en el past simple. Lo tengo que conjugar en su tiempo pasado. Ahora en inglés hay dos tipos de verbos. Tengo los verbos regulares, regular verbs, o los verbos irregulares, irregular verbs. ¿Cuál es uno? ¿Cuál es otro? Bien, veamos con atención. Los regular verbs son esos que terminan con ed. Y los irregular verbs son los que están en una lista. The irregular verb list, la lista de verbos irregulares. Son irregulares porque cambian, ya sea una letra, 2 letras o más de 2, ¿sí? Entonces, para hablar en el Simple Past, tengo que conjugar el verbo en el pasado. Hay dos tipos de verbos, regulares e irregulares. Los regulares les agrego ed, los irregulares tengo que fijarme la lista. Ahora, ¿cuándo es uno y cuándo es el otro? Bueno, ahí van a tener que empezar a estudiar la lista porque no hay otra que aprenderse esa lista como si fueran las tablas, chicos, y con el uso me voy a ir dando cuenta. Veamos un ejemplo de cada uno. Un verbo regular, play. El pasado es played. Veamos un verbo irregular ahora, por ejemplo, think. El pasado del verbo think es thought. Bien, ahí tenemos dos ejemplos, un ejemplo de cada uno. Ahora, prestemos atención un poquito a los regular verbs. ¿Cómo es esto de agregarle ed? En la mayoría de los casos, directamente al verbo, una vez que termina, le agrego ed. Pero, si tienen un verbo como este, fit, que es de una sola sílaba, o sea, que es un verbo corto, de una sola sílaba, que termina en consonante, vocal, consonante, para escribir después el pasado, tengo que duplicar esa última consonante. Entonces, fit, duplico la última consonante que es la T y después le agrego ed. Fitted.
Con stop me pasa lo mismo, porque es una sola sílaba y termina con consonante, vocal, consonante. Duplico esa última letra, esa última consonante y después agrego ed. Stopped. Esta es una de las reglitas, ¿sí? Bien. Otra regla que puedo encontrar es cuando el verbo termina en Y. Vamos a ver dos ejemplos. Verbo play, que termina en Y, y verbo cry, llorar, que también termina en Y. Pero hay una diferencia. Uno termina con vocal y después la Y, y el otro con consonante y después la Y. Entonces acá hay una pequeña regla. Si termina en vocal y después Y, directamente le agrego la ed, no hay ningún problema. Veamos otro ejemplo. Stay, quedar. Stay termina en vocal y después Y, entonces directamente pongo la ed. Pero ahora, si termina en consonante y después en Y, acá sí hay una reglita. Esa Y desaparece y se transforma en I latina y después agrego ed. Entonces, cry pasa a ser cried. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, try, intentar o tratar. Termina en consonante Y, entonces esta Y desaparece, pongo I latina y le agrego ed. Tried. Bien, estas son dos reglitas importantes para cuando yo vaya a conjugar a un verbo en pasado y le tenga que agregar ed. ¿Sí? Antes de continuar, veamos un poquito acá el tema de los irregular verbs. Yo les había hablado de una lista de verbos irregulares. Esta lista, por lo general, tiene 3 columnas. Las columnas son las siguientes. La primera dice infinitive. ¿Qué es el infinitive? El infinitive es la forma base del verbo. Es el verbo en infinitivo. ¿Sí? Bien, veamos unos ejemplos. Ahí. Esperen que acomode el celular. Y enfoco. Ahí está. Entonces, veamos unos ejemplos. Be es un verbo irregular. Go es otro verbo irregular. ¿Sí? La segunda columna de esta lista dice simple past o past simple. Es lo mismo. Y la tercera columna dice past participle, que sería el pasado participio de los verbos. Bueno, completemos estas columnas. El verbo be, que es el verbo ser, estar, ¿sí? Cuando nosotros lo queremos escribir en pasado, se dice was o were, ¿sí? I was, you were. Y el pasado participio del verbo es been. Go, que significa ir. El pasado de ir es went. Y el pasado participio es gone. ¿Ok? Ustedes van a ver la lista así, con estas 3 columnas. Pero nosotros vamos a utilizar para este tiempo verbal la segunda, la que dice simple past. ¿Sí? Entonces, siempre nos vamos a fijar cómo se conjuga el verbo según esa columna. Entonces, yo no puedo decir I go, si fue hace, no sé, 3 years ago, tengo que decir I went. ¿Sí? Bien. Repaso rápido. Entonces, ¿cuándo uso el simple past? Para hablar de cosas que empezaron y terminaron. Things that started and finished in the past. Tengo que conjugar mi verbo en el pasado simple. Hay 2 formas. Tenemos un verbo regular y un verbo irregular. El regular le agrego ed. Y el irregular tengo que fijarme la segunda columna de la lista de verbos. Está bien, en el documento yo les voy a adjuntar esta lista de verbos para que ustedes la vayan leyendo y la vayan estudiando, ¿sí? Y ahí no queda otra que ir estudiándolos, ¿sí? Repitiéndolos, memorizándolos. También les voy a dejar una aplicación que pueden usar, que está buena, que es para jugar un poco e ir aprendiendo los verbos en el pasado, que se la pueden descargar desde la Play Store, desde su dispositivo celular y bueno, juegan ahí un ratito y practican los verbos, ¿ok? Bueno, veamos un ejemplo. ¿Cómo escribo algo? Les voy a contar sobre mi semana pasada, cosas que hice la semana pasada. Entonces, comienzo con last week. Last week I
go es el verbo ir, pero no puedo decir I go, porque fue la semana pasada. Entonces lo tacho y pongo last week I went to Córdoba. ¿Qué hice? I visit, momento, no está conjugado. Acuérdense que visit lo tengo que poner en pasado, entonces es regular, le agrego ed. I visited my uncle. ¿Qué más hicimos? We have lunch. Momento. Have sigue estando en infinitivo. Lo tengo que poner en el pasado. El pasado de have es had. Entonces, we had lunch and then we went, ya está en pasado, ¿no? To the cinema. Miren, cortito ahí está un ejemplo de cómo usar el pasado simple. Entonces, ahora ustedes tienen la lista de verbos para usar mientras se hacen sus producciones. También les recomiendo que la vayan leyendo, vayan aprendiendo esos verbos. Y también les dejo acá, fíjense, esta es la fotito de la app que ustedes se pueden descargar de la Play Store. Y esta aplicación tiene un montón de cosas para que ustedes practiquen los verbos irregulares y los aprendan. Tienen fichas con significado, también tienen la pronunciación y bueno, como un montón de actividades para ir aprendiendo estos verbos de otra forma. Ok, bye bye.